Antes de que se levante el telón de esta tragedia, quiero que imaginen que están parados en medio de una habitación bañada en oro, donde el aroma del dinero se mezcla con perfumes caros, pero en lo profundo subyace el hedor a traición. Si les gustan las historias sobre la ley del karma, donde el villano paga con su propia vida, denle me gusta y comenten "Estoy listo" aquí abajo. No olviden suscribirse, porque la historia de la familia de Don Alejandro hoy les hará sentir escalofríos. Y ahora, crucen conmigo las puertas de la Villa Dorada. La reunión familiar mensual en la mansión La Villa Dorada de Don Alejandro, el magnate de la importación de piedras preciosas, nunca fue una simple comida. Era un escenario. La villa se alzaba aislada sobre una colina, diseñada al estilo renacentista, con columnas de mármol blanco que se estiraban hacia el cielo gris de una tarde tormentosa. Afuera, el patio delantero cubierto de grava blanca estaba abarrotado de automóviles deslumbrantes, Porsche, Mercedes-Maybach e incluso superdeportivos que rugían en silencio. La riqueza emanaba de cada ladrillo, de cada rosal podado meticulosamente por un ejército de jardineros profesionales. En el interior del gran comedor, bajo la luz de una lámpara de araña de cristal Swarovski que valía una fortuna, la atmósfera era densa, cargada con el olor a comida gourmet y falsedad. Los parientes lejanos y cercanos, tíos y tías, brindaban con vino tinto vintage, riendo a carcajadas, pero sus ojos siempre se movían de un lado a otro, evaluando las joyas de quien tenían enfrente. Destacando entre esa multitud, sentado justo al lado de la cabecera, estaba Mateo, el preciado yerno de Don Alejandro. Mateo estaba en la cima de su arrogancia. Se recostaba en su silla tapizada de terciopelo rojo, agitando suavemente una copa de vino con la mano derecha, mientras que en la izquierda exhibía un Rolex Submariner de oro macizo. Un artículo que había comprado la semana pasada deslizando a escondidas la tarjeta de crédito suplementaria de su esposa, dejándola caer sobre la mesa para que todos la notaran. Mateo no paraba de hablar sobre un supuesto proyecto inmobiliario de millones de dólares que él afirmaba liderar, aunque todos allí sabían perfectamente que su título de director de estrategia era solo una silla vacía que don Alejandro había inventado para que su yerno no tuviera fama de mantenido. ¿Saben?, decía Mateo en voz alta, ahogando la música de cámara que sonaba de fondo. La visión es lo más importante. Yo, por ejemplo, nunca acepto la mediocridad. Si se hace a lo grande. Si se viaja en auto de lujo. Eso es clase. Justo cuando terminaba de hablar, metiéndose en la boca un trozo de carne tomahawk bañada en oro y masticando con voracidad, con la grasa brillando en sus labios, la enorme puerta de roble al final del comedor se abrió lentamente. Una ráfaga de viento helado, acompañada de la humedad de la lluvia torrencial del exterior, irrumpió en la sala, haciendo que varias velas de la mesa se apagaran de golpe. Todas las miradas se dirigieron hacia la puerta. De pie allí, no había una dama deslumbrante bajando de un auto de lujo, sino Elena, la única hija biológica de don Alejandro, la heredera legítima de todo ese imperio. Pero en ese momento, lucía lamentable. Elena llevaba un vestido de oficina color beige, sencillo, con el dobladillo manchado de barro. Su cabello castaño, habitualmente bien peinado, estaba apelmazado por el agua, pegado a su rostro pálido. No tenía chofer privado que le abriera la puerta, ni paraguas. Había tenido que correr desde la puerta principal bajo la lluvia torrencial porque el taxi de aplicación, viejo y destartalado, en el que venía, no tenía permiso para ingresar al área privada de la mansión. Incluso, el guardia de seguridad, nuevo en el puesto desde la semana pasada, casi la detiene pensando que era una vendedora que se había equivocado de dirección. Elena se quedó allí, jadeando, abrazando con fuerza un bolso de imitación de piel con las esquinas desgastadas, para cubrirse la cabeza.
El agua de lluvia goteaba sobre el piso de mármol pulido, formando un pequeño charco que reflejaba su soledad dentro de su propia casa. El ambiente en el comedor se tensó. El sonido de los cubiertos contra la porcelana cesó. Las sonrisas forzadas se apagaron. Don Alejandro, que presidía la mesa con el porte de un verdadero padrino, dejó su copa lentamente. No dijo nada de inmediato, solo usó sus ojos color ámbar, fríos y penetrantes, para escanear a su hija y luego detenerse en el rostro de su yerno, que seguía masticando ese trozo de carne. El silencio se prolongó tanto que se pudo escuchar el retumbar de un trueno a la distancia. «Elena», resonó la voz de don Alejandro, grave y llena de autoridad, sin ocultar su sorpresa y descontento. «¿Por qué estás empapada como un ratón? ¿Dónde está la Range Rover Autograph edición limitada que te envié por tu cumpleaños la semana pasada? ¿Acaso se averió?» Elena se sobresaltó. Sus hombros delgados temblaron por el frío y por la vergüenza. Apretó los labios, lanzando una mirada a su esposo, una mezcla de súplica y desesperación. No quería humillar a su marido en frente de la familia. Estaba a punto de inventar una excusa, decir que estaba en mantenimiento o que prefería caminar. Pero Mateo no le dio esa oportunidad. Ni siquiera se molestó en levantarse para acercarle una silla a su esposa, ni le ofreció una servilleta para secarse. Tragó el trozo de carne, tomó un sorbo de vino, chasqueó la lengua y respondió con una expresión tan tranquila que rozaba el descaro. «Oh, papá, te preocupas mucho. Esas máquinas son de lujo, no se rompen así nada más. Simplemente se la presté a mi madre, doña Camila, para que la use por un tiempo. Tú sabes, papá, mi madre participa en el círculo de damas de alta sociedad en el club de golf. Ahí la gente critica mucho. Ella no puede llegar en un auto viejo, sería una vergüenza para nuestra familia. Y Elena, ella solo va de casa a la oficina del almacén, sentada entre 4 paredes todo el día. ¿Para qué necesita un auto de lujo? Ir en taxi por aplicación es más práctico, ahorra gasolina y ni siquiera tiene que buscar estacionamiento. Calculé que era lo más lógico para ambas partes». La sala entera contuvo el aliento. Algunos tíos se quedaron boquiabiertos, dejando caer los tenedores. Nadie podía creer lo que escuchaba. Un yerno que vivía en la casa de sus suegres, atreviéndose a tomar un regalo de cumpleaños de más de $200,000 que el padre dio a su hija para dárselo a su propia madre vanidosa, obligando a su esposa a llegar en un taxi bajo la tormenta. La desfachatez de Mateo no era solo mala educación, era una bofetada directa en la cara de don Alejandro y en la dignidad de Elena. Pero lo más terrorífico no fue el silencio de los presentes, sino la reacción de Mateo. Seguía sonriendo, la sonrisa de un estúpido confiado que cree tener el control, ignorando por completo que la sentencia de muerte para su vida de lujos acababa de ser firmada en ese preciso instante. El silencio que siguió a la declaración de Mateo fue tan espeso que casi se podía cortar con el cuchillo de plata que don Alejandro tenía en su mano. Los primos intercambiaron miradas de incredulidad, esperando el estallido, el grito, o al menos un puñetazo sobre la mesa. Pero nada de eso ocurrió. Don Alejandro parpadeó lentamente. Las arrugas alrededor de sus ojos se suavizaron, y, para el horror de los presentes más astutos, sus labios se curvaron en una leve sonrisa. No era una sonrisa de alegría, era la sonrisa mecánica de un tiburón que acaba de detectar sangre en el agua. «Vaya, Mateo», dijo don Alejandro, su voz suave como la seda, pero fría como el hielo. «Admiro tu honestidad y sobre todo tu piedad filial. No sabía que doña Camila tenía necesidades tan urgentes de transporte para mantener su estatus social». Mateo, con su ego inflado por el vino y la estupidez, interpretó aquello como un elogio genuino. Se recostó aún más en la silla, inflando el pecho como un pavo real. «Exacto, papá. Sabía que tú lo entenderías», respondió Mateo señalando a su suegro con el tenedor. «Al final del día, la familia es lo primero, ¿verdad? Y Elena es joven, ella puede aguantar un poco de incomodidad.
Además, le hace bien caminar un poco. ¿No crees, cariño? Mateo se giró hacia Elena y le dio una palmada condescendiente en el brazo, ignorando que la maña de su vestido estaba empapada y fría. Elena no respondió. Bajó la mirada a su plato vacío, sintiendo cómo las lágrimas calientes luchaban por salir. En ese momento, algo dentro de ella se rompió definitivamente. No fue el amor, porque eso ya había muerto hace tiempo. Fue la última pizca de esperanza de que su marido tuviera remedio. Vio de reojo cómo la mano de su padre se deslizaba suavemente por debajo del mantel de lino blanco. Don Alejandro sacó su teléfono personal, un dispositivo encriptado que solo usaba para asuntos de alta prioridad del conglomerado, Grupo Diamante. Sus ojos se fijaron en la pantalla por un segundo. Allí estaba el registro. Range Rover Autograph, placa 777. En su lugar, el tablero digital de última generación se iluminó de un color rojo sangre, tan intenso que la deslumbró. Un pitido agudo, penetrante y doloroso comenzó a sonar dentro de la cabina cerrada herméticamente. Camila parpadeó, confundida. «¿Qué pasa? ¿Qué toqué?», murmuró, presionando el botón de nuevo, más fuerte esta vez. Nada. El motor estaba muerto, pero las pantallas cobraron vida con un mensaje parpadeante en letras mayúsculas que hizo que su corazón se detuviera. Protocolo de robo activado, acceso denegado, iniciando bloqueo total. Antes de que pudiera procesar lo que estaba leyendo, escuchó el sonido metálico de los seguros de las puertas cerrándose automáticamente. Clac, clac. Camila tiró de la manija de la puerta, bloqueada. Empujó con el hombro, bloqueada. Bajó la vista y vio que las ventanillas tampoco respondían. El aire acondicionado se apagó de golpe y el silencio del motor fue reemplazado por una voz sintética y fría que salía de los 19 altavoces Meridian del sistema de sonido envolvente. Advertencia: este vehículo es propiedad corporativa del Grupo Diamante. El usuario actual no está autorizado. La policía y el equipo de recuperación han sido notificados. Permanezca en el vehículo. El pánico frío y pegajoso comenzó a subir por la garganta de doña Camila. Afuera, sus amigas, que estaban a punto de irse, se detuvieron al escuchar que la alarma antirrobo del coche comenzaba a sonar hacia el exterior, un aullido ensordecedor que atrajo las miradas de todo el club. La reina estaba atrapada en su propio carruaje y el carruaje estaba a punto de convertirse en una celda de cristal. Dentro de la Range Rover, la atmósfera se había transformado de un salón VIP a una sala de tortura en cuestión de segundos. El sistema de climatización se había apagado por completo y bajo el sol implacable de la tarde que había salido tras la tormenta, el interior de cuero negro comenzó a calentarse como un horno. El claxon seguía sonando en un patrón rítmico y enloquecedor. Honk, 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 acompañado por las luces intermitentes que hacían parpadear todo el vehículo como un árbol de Navidad defectuoso. Camila golpeaba el cristal con las palmas de sus manos, gritando frases incoherentes. «¡Abran! ¡Soy la madre del dueño! ¡Sáquenme de aquí! ¡Se van a enterar de quién soy!». Pero el vidrio laminado acústico, diseñado para aislar el ruido exterior, ahora jugaba en contra. Nadie podía escuchar sus gritos, solo veían su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. El sudor comenzó a brotar por sus poros, mezclándose con la base de maquillaje espesa y el delineador de ojos creando surcos negros que descendían por sus mejillas, dándole un aspecto grotesco, similar al de una pintura derretida. Afuera, la reacción fue brutalmente moderna. Sus amigas, esas mismas mujeres que minutos antes adulaban su éxito, no corrieron a llamar a un cerrajero ni a la policía para ayudarla. Al contrario, sacaron sus teléfonos móviles de última generación. «¡No puedo creerlo!», gritó una de ellas, riendo mientras apuntaba la cámara hacia el rostro desesperado de Camila. «¡Miren esto! El coche la ha secuestrado. Esto va directo a mis historias de Instagram. #karma, falsa millonaria».
La multitud creció, los golfistas dejaron sus palos, los camareros salieron a la terraza, decenas de teléfonos grababan la escena, alguien incluso inició una transmisión en vivo en Facebook que rápidamente acumuló cientos de espectadores. Los comentarios en la pantalla virtual eran despiadados. Ja, 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 miren a la señora, parece que robó el coche. ¿Esa no es la que siempre presume dinero? Se le acabó el saldo. Doña Camila vio los teléfonos apuntándola. Intentó cubrirse la cara con su bolso de imitación, pero el espacio era reducido y no tenía dónde esconderse. Su dignidad se estaba evaporando más rápido que el oxígeno en la cabina. Pasaron 10 minutos eternos. Camila ya sentía que le faltaba el aire. El pánico le oprimía el pecho. Fue entonces cuando el sonido de una sirena diferente cortó el aire. No era la policía municipal, era un camión de remolque masivo, pintado gris mate con el logotipo dorado del Grupo Diamante División de Seguridad. El vehículo apartó a los curiosos con una autoridad militar. De él descendieron 2 hombres corpulentos, vestidos con trajes tácticos negros y gafas oscuras. No parecían guardias de centro comercial, parecían agentes de operaciones especiales. Uno de ellos, el líder, se acercó a la ventanilla del conductor. Camila, al ver el logotipo de la empresa de su consuegro, suspiró aliviada, pensando que venían a rescatarla por orden de Mateo. «Gracias a Dios», gesticuló ella desde adentro. «Abran esto, despidan al que programó esta porquería». El agente no le prestó atención. Sacó un dispositivo electrónico plano, lo adosó al pilar de la puerta y tecleó un código maestro. Hubo un clic mecánico y los seguros se liberaron. La puerta se abrió de golpe. Camila casi cae al asfalto, jadeando, buscando aire fresco. «Son unos incompetentes», chilló, recuperando un poco de su veneno al sentirse libre. «Voy a decirle a mi hijo que los despidan a todos. No saben con quién se están metiendo». El agente la miró con una indiferencia gélida. Sin decir una palabra, sacó una carpeta de cuero y extrajo un documento oficial con sellos rojos. Luego elevó la voz lo suficiente para que la multitud de curiosos y las amigas traidoras escucharan con claridad. «Señora Camila de los Santos», anunció el agente, su voz retumbando en el silencio expectante. «Este vehículo ha sido reportado como activo corporativo sustraído y tenemos una orden directa de la presidencia del Grupo Diamante para incautar el bien por uso indebido y apropiación ilícita». Un murmullo recorrió la multitud. La palabra ilícita flotó en el aire como una sentencia. «¿Qué?», balbució Camila, pálida bajo el maquillaje corrido. «Es un regalo. Mi hijo me lo regaló. Es mío». «Su hijo no tiene la titularidad de este vehículo, señora. Él es solo un empleado, o lo era», respondió el agente con crueldad profesional. Además, se le notifica que los gastos por daños al sistema de seguridad y el operativo de recuperación serán descontados de los activos de su hijo. Por favor, retire sus pertenencias personales. El vehículo se va ahora. El agente hizo una señal y su compañero comenzó a enganchar el Range Rover al camión grúa. Camila intentó agarrarse al volante, gritando histéricamente, pero los agentes la apartaron con firmeza, sin violencia, pero sin delicadeza, como quien aparta un obstáculo del camino. Ella tropezó y cayó sentada sobre el asfalto caliente. Su bolso se abrió, desparramando por el suelo no fajos de billetes, sino cupones de descuento de supermercado, lápices labiales baratos y pañuelos de papel arrugados. La ilusión se rompió. Las amigas se miraron entre sí con desprecio y se alejaron, borrando las fotos donde salían con ella, pero manteniendo los videos de su humillación. «Vaya, vaya», susurró una mientras se subía a su propio coche. Al final, la carroza se convirtió en calabaza antes de medianoche. Mientras el camión se alejaba arrastrando el símbolo de su estatus, doña Camila se quedó sola en el suelo, llorando de rabia y vergüenza, mientras las notificaciones de las redes sociales comenzaban a inundar su teléfono. Se había convertido en el meme del día. Y lo peor de todo, tenía que llamar a Mateo para decirle que su regalo acababa de ser embargado delante de toda la alta sociedad. De vuelta en el suntuoso domedor de la Villa Dorada, el ambiente era tenso.
Elena había regresado del baño, ya con el rostro seco pero con los ojos enrojecidos, y se había sentado en silencio, sin tocar la comida. Mateo, por otro lado, ajeno a la tormenta emocional que lo rodeaba, se había servido una segunda ración de cordero y ahora se jactaba de sus habilidades para jugar al golf. De repente, su teléfono, que había dejado sobre la mesa con la pantalla hacia arriba, comenzó a vibrar con violencia antes de explotar en un ruidoso y vulgar tono de reggaetón. La música estridente era una profanación en aquel salón donde solo se escuchaba Mozart. Varios tíos arrugaron la frente, ofendidos por la falta de etiqueta. En la pantalla parpadeaba el nombre, Mamá Reina. Mateo sonrió con suficiencia. Seguro llama para contarme lo bien que la está pasando, pensó, sin levantarse de la mesa y con una arrogancia que buscaba la atención de todos, contestó la llamada y activó el altavoz. «Hola, reina, ¿qué tal todo? ¿Disfrutando del paseo?», dijo con voz cantarina. Pero lo que salió del altavoz no fue la voz melosa de una madre agradecida, sino un chillido agudo, distorsionado por el llanto y la histeria. «Mateo, ¿qué clase de estafa es esta? ¡Me han robado el coche!». La voz de doña Camila era casi irreconocible, un torrente de sollozos ahogados y acusaciones. «Unos matones, con un camión, dijeron que era de la empresa. Me dejaron tirada aquí, Mateo, delante de todas mis amigas. Todo el mundo se está burlando de mí. Me grabaron. Haz algo, inútil. Defiende el honor de tu madre». La sonrisa de Mateo se congeló y luego se desvaneció, reemplazada por una máscara de furia y confusión. Su cerebro, incapaz de procesar la culpa, buscó inmediatamente a la víctima más cercana. Sus ojos inyectados de sangre se clavaron en su esposa. ¡Bam! Golpeó la mesa con el puño cerrado, haciendo que los platos y las copas de cristal temblaran, se levantó de golpe, la silla de caoba chirrió dolorosamente contra el mármol pulido, con el dedo índice. Estaba atrapado. No tenía efectivo, solo ese inútil y humillante boleto de autobús. El portón de la entrada principal, donde podría encontrar la civilización, estaba a casi 5 kilómetros de caminata por las sinuosas calles privadas de la exclusiva urbanización. Con una maldición ahogada, Mateo bajó los escalones de mármol y comenzó a caminar bajo el diluvio. Los elegantes zapatos italianos de piel, su orgullo, se hundieron en los charcos de lodo que se formaban en el camino de grava. Cada paso era un chapoteo miserable. El granizo le golpeaba la cara y la espalda como pequeños alfileres de hielo. Por dentro era un volcán de emociones tóxicas. Culpaba a Elena por ser una niña de papá, culpaba a don Alejandro por ser un tirano, y culpaba a su madre por su estúpida llamada. En su mente retorcida, él no era el culpable, era la víctima de un complot. Mientras caminaba encorvado, cegado por la lluvia y las lágrimas de frustración, unos faros potentes y cegadores lo iluminaron por detrás. El haz de luz era tan blanco y puro que parecía de otro mundo. Se hizo a un lado, tropezando, pensando que era un vecino que pasaba a toda velocidad. Un Rolls-Royce Phantom, largo, silencioso y majestuoso como un yate sobre ruedas, se deslizó a su lado. El coche se movía con una lentitud deliberada, casi burlona. Por una fracción de segundo, una esperanza absurda brotó en el corazón de Mateo. Quizás don Alejandro había reconsiderado, quizás Elena lo había convencido. La ventanilla trasera, tintada y oscura, bajó suavemente. Y allí estaba ella, Elena. Se había cambiado de ropa. Ahora llevaba un elegante abrigo de cachemira color crema, su cabello estaba recogido y seco. Sostenía entre sus manos una taza de porcelana de la que salía vapor. Su rostro, iluminado por la luz interior del coche, estaba sereno. Sus miradas se cruzaron a través del velo de la lluvia. Los ojos de Mateo suplicaban, gritaban en silencio: «Perdóname, ayúdame, diles que paren». Pero los ojos de Elena ya no contenían amor, ni odio, ni siquiera ira. Lo que Mateo vio en ellos fue mucho peor, una indiferencia total. Era la mirada que se le dedica a un extraño en la calle, a un recuerdo borroso, a algo que ya no importa. Ella no sonrió, no frunció el ceño, simplemente lo miró. Y en esa mirada Mateo comprendió que había perdido para siempre.
no solo el dinero y el estatus, sino el acceso al corazón de la única persona que alguna vez lo había amado de verdad a pesar de sus defectos. El Rolls Royce no se detuvo. Pasó lentamente sobre un charco profundo, y una ola de agua sucia y marrón le salpicó los pantalones, empapándolo hasta la cintura. Mateo se quedó paralizado, cubierto de lodo, viendo cómo las luces traseras del coche se alejaban, 2 puntos rojos que se perdían en la oscuridad de la tormenta. Gritó su nombre, ¡Elena! Pero el sonido fue devorado por el viento y los truenos. Cayó de rodillas en medio del camino, golpeando el suelo con los puños. La lluvia seguía cayendo como si quisiera lavar la escoria de su alma, pero él sabía que ciertas manchas no se quitan nunca. La camisa de seda se le rasgó por la espalda al rozar con la grava. Estaba solo, completamente solo, expulsado del paraíso y abandonado en medio de una tormenta que él mismo había provocado. El camino por delante era largo, oscuro y frío, y por primera vez en su vida, Mateo sintió el verdadero sabor del miedo. Las semanas que siguieron a la expulsión de Mateo fueron un descenso en espiral hacia la miseria. Él y doña Camila terminaron hacinados en un pequeño apartamento de alquiler en un barrio obrero, un lugar que olía a humedad y a sueños rotos. Las paredes de papel dejaban oír las discusiones de los vecinos y el llanto de los niños. Para ellos, que venían de un mundo de silencio y confort, el ruido constante era una forma de tortura. Las discusiones entre madre e hijo se volvieron el pan de cada día. Doña Camila, incapaz de aceptar su nueva realidad, no dejaba de culpar a Mateo. «Eres un blando. Dejaste que esa mosquita muerta y su papá te pisotearan. Si fueras un hombre de verdad, ahora estaríamos en Mónaco, no en esta posigla». Mateo, a su vez, le gritaba que todo era culpa de su vanidad insaciable, de su necesidad de aparentar lo que no era. En su mente retorcida, él no era el culpable, era la víctima de un complot. Mientras caminaba encorvado, cegado por la lluvia y las lágrimas de frustración, unos faros potentes y cegadores lo iluminaron por detrás. El haz de luz era tan blanco y puro que parecía de otro mundo. Se hizo a un lado, tropezando, pensando que era un vecino que pasaba a toda velocidad. Un Rolls-Royce Phantom, largo, silencioso y majestuoso como un yate sobre ruedas, se deslizó a su lado. El coche se movía con una lentitud deliberada, casi burlona. Por una fracción de segundo, una esperanza absurda brotó en el corazón de Mateo. Quizás don Alejandro había reconsiderado, quizás Elena lo había convencido. La ventanilla trasera, tintada y oscura, bajó suavemente, y allí estaba ella, Elena. Se había cambiado de ropa. Ahora llevaba un elegante abrigo de cachemira color crema, su cabello estaba recogido y seco. Sostenía entre sus manos una taza de porcelana de la que salía vapor. Su rostro, iluminado por la luz interior del coche, estaba sereno. Sus miradas se cruzaron a través del velo de la lluvia. Los ojos de Mateo suplicaban, gritaban en silencio, «Perdóname, ayúdame, diles que paren». Pero los ojos de Elena ya no contenían amor, ni odio, ni siquiera ira. Lo que Mateo vio en ellos fue mucho peor, una indiferencia total. Era la mirada que se le dedica a un extraño en la calle, a un recuerdo borroso, a algo que ya no importa. Ella no sonrió, no frunció el ceño, simplemente lo miró. Y en esa mirada Mateo comprendió que había perdido para siempre, no solo el dinero y el estatus, sino el acceso al corazón de la única persona que alguna vez lo había amado de verdad a pesar de sus defectos. El Rolls Royce no se detuvo. Pasó lentamente sobre un charco profundo, y una ola de agua sucia y marrón le salpicó los pantalones, empapándolo hasta la cintura. Mateo se quedó paralizado, cubierto de lodo, viendo cómo las luces traseras del coche se alejaban, 2 puntos rojos que se perdían en la oscuridad de la tormenta. Gritó su nombre, ¡Elena! Pero el sonido fue devorado por el viento y los truenos. Cayó de rodillas en medio del camino, golpeando el suelo con los puños. La lluvia seguía cayendo como si quisiera lavar la escoria de su alma, pero él sabía que ciertas manchas no se quitan nunca. La camisa de seda se le rasgó por la espalda al rozar con la grava. Estaba solo, completamente solo, expulsado del paraíso y abandonado en medio de una tormenta que él mismo había provocado.
El camino por delante era largo, oscuro y frío, y por primera vez en su vida, Mateo sintió el verdadero sabor del miedo. Las semanas que siguieron a la expulsión de Mateo fueron un descenso en espiral hacia la miseria. Él y doña Camila terminaron hacinados en un pequeño apartamento de alquiler en un barrio obrero, un lugar que olía a humedad y a sueños rotos. Las paredes de papel dejaban oír las discusiones de los vecinos y el llanto de los niños. Para ellos, que venían de un mundo de silencio y confort, el ruido constante era una forma de tortura. Las discusiones entre madre e hijo se volvieron el pan de cada día. Doña Camila, incapaz de aceptar su nueva realidad, no dejaba de culpar a Mateo. «Eres un blando. Dejaste que esa mosquita muerta y su papá te pisotearan. Si fueras un hombre de verdad, ahora estaríamos en Mónaco, no en esta posigla». Mateo, a su vez, le gritaba que todo era culpa de su vanidad insaciable, de su necesidad de aparentar lo que no era. En su mente retorcida, él no era el culpable. Era la víctima de un complot. Mientras caminaba encorvado, cegado por la lluvia y las lágrimas de frustración, unos faros potentes y cegadores lo iluminaron por detrás. El haz de luz era tan blanco y puro que parecía de otro mundo. Se hizo a un lado, tropezando, pensando que era un vecino que pasaba a toda velocidad. Un Rolls-Royce Phantom, largo, silencioso y majestuoso como un yate sobre ruedas, se deslizó a su lado. El coche se movía con una lentitud deliberada, casi burlona. Por una fracción de segundo, una esperanza absurda brotó en el corazón de Mateo. Quizás don Alejandro había reconsiderado, quizás Elena lo había convencido. La ventanilla trasera, tintada y oscura, bajó suavemente. Y allí estaba ella, Elena. Se había cambiado de ropa. Ahora llevaba un elegante abrigo de cachemira color crema, su cabello estaba recogido y seco. Sostenía entre sus manos una taza de porcelana de la que salía vapor. Su rostro, iluminado por la luz interior del coche, estaba sereno. Sus miradas se cruzaron a través del velo de la lluvia. Los ojos de Mateo suplicaban, gritaban en silencio: «Perdóname, ayúdame, diles que paren». Pero los ojos de Elena ya no contenían amor, ni odio, ni siquiera ira. Lo que Mateo vio en ellos fue mucho peor, una indiferencia total. Era la mirada que se le dedica a un extraño en la calle, a un recuerdo borroso, a algo que ya no importa. Ella no sonrió, no frunció el ceño, simplemente lo miró. Y en esa mirada Mateo comprendió que había perdido para siempre, no solo el dinero y el estatus, sino el acceso al corazón de la única persona que alguna vez lo había amado de verdad a pesar de sus defectos. El Rolls Royce no se detuvo. Pasó lentamente sobre un charco profundo, y una ola de agua sucia y marrón le salpicó los pantalones, empapándolo hasta la cintura. Mateo se quedó paralizado, cubierto de lodo, viendo cómo las